Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la siguiente sesión de Ciencias Sociales. Hoy veremos el capítulo de imperialismo. Muy bien, pues como podemos ver aquí, el imperialismo realmente es uno de los episodios como más polémicos y también trascendentes en la historia universal, porque principalmente es la expansión de las potencias europeas hacia el resto del mundo. Aquí yo les pongo dos figuras o dos imágenes como a modo de caricatura, donde aquí podemos ver diferentes personajes de la historia universal europea, pero más justamente en esos tiempos de los siglos finales del XVIII y principios del siglo XIX. Aquí, por ejemplo, tenemos estos personajes que dan pie a diferentes países. Tenemos aquí una figura de cómo se están repartiendo el mundo. Por ejemplo, esta figura que representa a Inglaterra y otra figura que tiene los colores, como podemos ver, también de Francia. Entonces, entre Francia e Inglaterra repartirse diferentes partes del mundo. Aquí podemos ver diferentes personajes de la política de ese tiempo. Bueno, aquí podemos reconocer a la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Tenemos aquí también la figura de Otto von Bismarck de Alemania, el zar Nicolás de Rusia. Tenemos, esta es una figura que se llama la Marianne de Francia, y entre otros, ¿no? Aquí es una figura de los gobernantes japoneses. Así que el imperialismo no solamente se abarca en Europa, sino también de alguna manera en otros continentes. Para empezar, ¿qué es lo que causa el imperialismo? ¿O cuáles son las causas de esta? Aquí yo les pongo tres. Hay causas económicas, políticas y culturales. Primero, la económica. Podemos ver que es la búsqueda de los nuevos mercados, materias primas y mano de obra barata para la diferente industria. Recuerden que en ese momento también surge lo que es la revolución industrial y a causa de la demanda de la industria se requiere de mano de obra barata y materias primas. Vamos a ver un poco aquí más a profundidad. Podemos ver que los materiales para el imperialismo fueron los recursos naturales que obviamente se conseguían en las colonias europeas. ¿Y cuáles eran estos? Algunos ejemplos son como combustibles, fibras como algodón y lino, colorantes, caucho y otras resinas, aceites, maderas finas, metales, oye, y por supuesto, especias. Como podemos ver aquí hay unas imágenes que pueden ver cómo ah, los europeos y sus industrias, pues de una manera colonizaban y explotaban a los lugareños y a los indígenas de esas regiones, ¿no? Obviamente que las condiciones laborales, no está de más decir, pues eran muy deplorables para ellos. Otras causas es la política, que es este deseo de aumentar el prestigio y el poder de las naciones europeas. Obviamente eso es algo muy importante porque en ese momento, ya principios del siglo XIX, los imperios europeos pues competían entre sí por prestigio. ¿Y qué es el prestigio? Pues no es otra cosa más que obviamente pues como hacer sentir a una nación que es superior a otras, ¿no? Por tener más tierras, por tener más rutas comerciales, por tener mejores edificios. O sea, como de una manera el prestigio siempre ha estado en esta competencia. Y esta competencia amistosa, entre comillas, de las naciones europeas, pues provoca la expansión a diferentes territorios, ¿no? La carga del hombre europeo también es importante, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Las carreras armamentísticas, la fabricación de armas, que eso también posterior eh, puede orillar a la Primera Guerra Mundial, y también el ampliamiento del dominio del mundo, ¿no? Esas son como una de las cosas del prestigio para los europeos, y también el sector cultural, que principalmente son las creencias obviamente, de una cultura superior, ¿no? De una cultura occidental y una misión civilizadora. ¿Eso de qué va?
Me dirán, profe, es que realmente en ese momento los europeos creían fervientemente que su misión del mundo era convertir a todos los demás en Europa, pero a su forma. O sea que aquí quiere decir que la misión del europeo era civilizar y quitar la barbarie del mundo. Eso se escucha obviamente muy egocentrista, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero realmente tenemos que pensar en ese momento cómo ellos pensaban, cómo creían que de alguna manera es parte del mundo. Y un mundo configurado a la visión occidental, es decir, que todo se tiene que ver desde la mirada del mundo europeo, donde no hay cabida para otras formas de pensar, ni culturas, ni que tampoco que no pertenezcan principalmente a la cultura eurocentrista. Esta forma de pensar a muchas civilizaciones pues se vieron erradicadas casi en su totalidad, ¿no? Como que tristemente a muchas culturas desaparecieron por esta visión occidental, ¿no? Sin embargo, otras también sobrevivieron. Este, o algo muy importante del imperialismo este factor fue también el reparto de África. Yo creo que eso es uno de los grandes ejemplos del imperialismo. ¿Y qué es esto? Para ir muy concretos, realmente el reparto de África apareció en la Conferencia de Berlín en 1885, donde literalmente se sentaron los principales pues, dirigentes de estos imperios y pusieron un mapa de África y se repartieron entre las potencias pues, los diferentes territorios, ¿no? Y así dividieron todo el continente, sin tener en cuenta las divisiones étnicas, tampoco las culturales, sin preguntarle a los africanos si es lo que querían, nada, ¿no? Como aquí podemos ver un mapa que yo les puse de cómo las potencias, tanto España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Bélgica, se repartieron todo el continente africano, ¿no? Por eso algunos dirán, pues en África se habla español, italiano, francés, inglés, portugués, porque también fueron parte en gran medida pues de las colonias europeas, ¿no? O pertenecían. Y obviamente ahí se conseguían muchísimos recursos naturales. Todavía existe hoy, ¿no? Esta influencia europea sobre este continente. Pero uno de los ejemplos más importantes del imperialismo, aquí yo los pongo dos, que es el Imperio Británico y el Imperio Francés. Empezaremos un poco con el Imperio Británico. Aquí hay unos datos que podemos ver que les brindo. El Imperio Británico fue uno del más extenso de la historia, o el más grande, con una superficie de 35.5 millones de kilómetros cuadrados. Eso realmente es jamás en toda la historia otro imperio ha alcanzado esa superficie, ¿no? Esto representa aproximadamente una quinta parte de las tierras emergidas y una cuarta parte de la población mundial. ¿Se pueden imaginar? Una quinta parte de todo el mundo pertenecía a Inglaterra en este momento. Y una cuarta parte de la población, pues de alguna manera, tenía que aprender bajo las normas de Inglaterra. ¿Eso qué provoca? Obviamente, hoy en día uno de los grandes ejemplos es que la lengua inglesa es considerada la lengua universal por el impacto de la dominación. No sé, aquí yo les pongo casi un 25% del mundo fue colonia del Imperio Británico. Más o menos aquí hay un mapa que yo les pongo de todo el Imperio Británico de 1922. Podemos ver el alcance y el percance que las islas británicas tomaron, ¿no? Toda Canadá, obviamente en ese momento ya no era Estados Unidos, algunas islas del Caribe, pues gran parte del continente africano, toda la India, toda Australia y algunas zonas también de Asia Menor y Asia Mayor, ¿no? Como podemos ver aquí. Realmente el Imperio Británico, asombroso realmente, por eso muchas de las costumbres que tienen esos países se derivan de Inglaterra y no se ve, pues uno de los países que todavía es potencia. También está el Imperio Francés, que en 1812 la población del Imperio Francés abarcaba entre 96 millones de habitantes
incluyendo los territorios imperiales y satélites. También es otra forma de llamarle colonias, los territorios satélites. Francia fue uno de los mayores colonizadores de África y de Asia. Por eso podemos ver gran parte de la cultura francesa en países como pues, Kenia, por ejemplo, Sudáfrica, Marruecos, esos países africanos, Camerún, que se habla también el francés porque fueron colonias francesas. Entre las posiciones francesas, bueno, como ya les dije, ¿no? Tenemos a Marruecos, Senegal, Argelia, Sudán, Costa de Marfil, entre otras, ¿no? El 18% más o menos del mundo perteneció al Imperio francés. Aquí podemos ver un mapa. Fuertemente los franceses estuvieron en África, también gran parte en Indochina, que hoy podemos ver cerca de Vietnam, algunas islas importantes como Madagascar, también fue una colonia francesa, y por supuesto islas del Caribe como Martinica, Guadalupe y San Martín. Bien, estos son dos grandes ejemplos del imperialismo del siglo XIX, principio del siglo XX también. ¿Y cómo es que terminó o cuál fue el fin del imperialismo? El imperialismo termina por las consecuencias que tuvo, ¿no? Principalmente por la explotación de la mano de obra, la imposición de las culturas europeas y también religiones, la pérdida de la identidad cultural, obviamente provoca que la gente pues empiece a cambiar drásticamente, ¿no? Otras de las consecuencias fueron económicas, la dependencia económica de las colonias, la explotación de los recursos naturales, las políticas obviamente como conflictos entre potencias coloniales, surgimiento de nuevas naciones nacionalistas, y poco a poco pues fue provocando el fin del imperialismo, porque ya era insostenible, ¿no? Obviamente que cuando ya por fin se acabó, entre comillas, el imperialismo, fue allá a finales de la Segunda Guerra Mundial, con los diferentes movimientos nacionalistas, como que yo les puedo poner, pues uno de ellos, los más famosos, el nacionalismo japonés, el nacionalismo de Estados Unidos, el alemán y por supuesto el ruso con la Unión Soviética. Poco a poco estos nacionalismos terminarían con los imperialismos europeos, ¿no? Pues bueno, este es uno de los ejemplos más importantes que podemos ver cómo el imperialismo impacta a nivel mundial y de cómo, de cierta manera, también afecta y afectó a gran parte de la historia de muchos países. Y por supuesto, entre ellos, pues el nuestro. Toda América también fue influenciada, aunque es anterior a este tipo de imperialismo. Pero este imperialismo, que es de todo el siglo XIX hasta el principio del siglo XX, provocaría como todo un parteaguas también en la historia de la humanidad.